En este video vamos a tocar el tema de tiro parabólico. Muchas personas piensan que es difícil, pero no, es todo lo contrario. El tiro parabólico es una variante del tiro vertical y el tiro horizontal. O sea que también es un movimiento uniformemente acelerado, pero en dos dimensiones. En este tipo de movimiento los cuerpos son lanzados con una velocidad inicial y con un ángulo de inclinación, y describen una trayectoria parabólica. La clave para trabajar con tiro parabólico horizontal es ver a los movimientos por separado, ver al movimiento vertical y al horizontal por separado. Bueno, antes que nada vayamos a dar unas cuantas características de este tiro parabólico. Como ya dije, los cuerpos son lanzados con una velocidad inicial y un ángulo de inclinación. Siempre te llevan un ángulo de inclinación. Este ángulo va a variar dependiendo de cuán inclinado sea el lanzamiento. El punto máximo, o sea la altura máxima, va a ser aquí. En este punto la velocidad vertical, o sea la velocidad en Y, la velocidad de altura, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque ya vimos en el tiro vertical que cuando el objeto llegaba a la altura máxima se detenía y su velocidad era 0. Aquí ocurre lo mismo. En la altura máxima su velocidad va a ser 0. Otra cosa, la velocidad horizontal siempre es constante. Entonces la velocidad horizontal la vamos a calcular con la fórmula de toda la vida. Distancia entre tiempo. La velocidad horizontal es constante, o sea que va a ser la misma en todos los puntos. En este punto, en este punto, en este punto, en todos estos puntos la velocidad horizontal es constante. Entonces, como la velocidad horizontal es constante, lo que va a determinar aquí cuándo va a caer el objeto va a ser el tiempo de vuelo, que ya sabemos cómo calcularlo. Les digo que esto vertical lo vamos a trabajar exactamente igual como el tiro vertical. Entonces, aquí será el tiempo de subida, como en tiro vertical. Aquí va a ser el tiempo de subida. Y cuando lleguemos acá va a ser el tiempo de vuelo, o sea, todo el tiempo que nos tomó llegar hasta acá. Aquí vamos a tener dos velocidades, una velocidad en X y otra velocidad en Y, una horizontal y otra vertical. ¿Y cómo vamos a calcular la velocidad inicial de cada una? ¿Y cuál va a ser la diferencia? Bueno, nosotros ya sabemos que de planta tenemos una velocidad inicial. La velocidad inicial en X va a ser la velocidad inicial horizontal. ¿Y cómo la calculamos? Simplemente esa velocidad inicial que nos están dando la vamos a multiplicar por el coseno del ángulo. Recuerden que va a tener un ángulo aquí. Entonces hay que multiplicarla por el coseno del ángulo. Si es horizontal, se multiplica por el coseno. Si es vertical, esa velocidad inicial que nos están dando la vamos a multiplicar por el seno. Y entonces cuando nos pidan la altura máxima de nuestro proyectil, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, quieren altura máxima y altura se está refiriendo a lo vertical. Entonces vamos a ocupar la fórmula de tiro vertical para calcular la altura máxima. ¿Y cuál era la fórmula de tiro vertical? Por videos anteriores que ya sabemos, era velocidad inicial al cuadrado sobre 2 gravedad. Bueno, entonces vamos a reemplazar. ¿Cuál es nuestra velocidad inicial en este caso? Nuestra velocidad inicial pues la vamos a ocupar para la vertical, entonces vamos a ocupar esta de aquí. Vamos a sustituir velocidad inicial por seno del ángulo y todo esto al cuadrado sobre 2 gravedad. Entonces la Y máxima o la altura máxima que va a alcanzar nuestro proyectil va a ser igual a ¿qué? Esto se está multiplicando, entonces este cuadrado lo podemos meter para cada uno. Velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo sobre 2 gravedad. Y aquí tenemos la fórmula para la altura máxima en tiro parabólico horizontal. Ahora, ¿qué pasa si nos piden cuál es el alcance máximo? El alcance máximo horizontal que va a tener nuestro proyectil si nosotros lo aventamos con un cierto ángulo. ¿Hasta qué distancia va a llegar? Bueno, eso sería X máxima. ¿Cuál sería el alcance horizontal máximo? Bueno, como vamos a trabajar con lo horizontal, nos vamos a trabajar con esto. Entonces, teníamos que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. ¿A qué es igual la distancia? La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces sustituimos. Esta va a ser nuestra distancia, que es igual a la velocidad por el tiempo. Pero, ¿cuál es nuestra velocidad? Estamos trabajando horizontalmente, entonces ocupamos esto, el coseno. Velocidad inicial por coseno del ángulo. Velocidad inicial por coseno del ángulo, y eso va a multiplicar al tiempo. Pero ¿cuál es nuestro tiempo aquí?
Bueno, si nos dan el tiempo sería perfecto, pero si no nos dan el tiempo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues el tiempo va a ser el tiempo de vuelo, porque nuestro objeto sube y vuelve a caer de nuevo y cae aquí hasta el final. Entonces aquí tenemos un tiempo y hasta aquí es el alcance máximo. Entonces nuestro tiempo va a ser el tiempo de vuelo. ¿Y cómo calculamos el tiempo de vuelo en tiro vertical? Bueno, pues sabemos que el tiempo de subida era igual a velocidad inicial sobre gravedad. Entonces el tiempo de subida es el mismo que el de bajada, simplemente multiplicamos esto por 2. Entonces el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 velocidad inicial sobre gravedad. Entonces esto simplemente hay que multiplicarlo por esto que es nuestro tiempo de vuelo. Pero aquí hay un pequeño detalle. Vean que tenemos el tiempo de vuelo, pero el tiempo de vuelo lo hace en una trayectoria parabólica, no lo hace verticalmente como lo vimos en tiro vertical. Entonces esta velocidad inicial no puede quedar así. Tiene que quedar velocidad inicial por seno del ángulo como está acá arriba. Entonces vamos a sustituir 2 por velocidad inicial por el seno del ángulo. Y ahora sí, todo esto lo dividimos entre la gravedad, porque aquí está. ¿Ok? Entonces vemos que tenemos ahora velocidad inicial multiplicada por velocidad inicial. Eso es velocidad inicial al cuadrado, que está multiplicándose por 2, que a su vez se multiplica por el coseno del ángulo y por el seno del ángulo. Coseno del ángulo por el seno del ángulo, y todo esto dividido entre la gravedad. Y hasta aquí está bien. Con esta fórmula ya puedes calcular cuál es el alcance horizontal máximo que va a tener tu proyectil. Pero hay una identidad trigonométrica que es el seno del doble ángulo. Y aquí es igual, el seno del doble ángulo es igual a esto que está aquí. Por el momento van a tener que creerme, aún no se los muestro, se los voy a mostrar más adelante en un video de matemáticas, pero me van a tener que creer por el momento que 2 por el coseno del ángulo por el seno del ángulo es igual al seno del doble ángulo. Entonces sustituimos esto por esto y va a quedar más simplificada. Velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble ángulo sobre la gravedad. Y eso es igual al el alcance horizontal máximo. Y bueno, en la explicación anterior creo que ya vimos indirectamente cuál va a ser el tiempo de subida y el tiempo de vuelo. Para el tiempo de subida claramente estamos trabajando verticalmente, entonces vamos a ocupar la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo. ¿Cuál era el tiempo de subida en tiro vertical? El tiempo de subida en tiro vertical se calculaba con la fórmula velocidad inicial sobre gravedad. Entonces, ¿cuál será nuestra velocidad inicial aquí en tiro parabólico? Será velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo, porque estamos trabajando verticalmente. Eso sobre gravedad. Y análogamente como hacíamos en tiro vertical, al tiempo de subida, para saber el tiempo de vuelo simplemente le multiplicamos por 2. Entonces el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 por velocidad inicial por el seno del ángulo sobre gravedad. Vean que es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que ahora la velocidad inicial tiene un ángulo y hay que reemplazarlo. Muy bien, espero que la explicación haya quedado entendible. Igual en los próximos videos estaremos viendo más ejercicios para que quede entendido esto y para que sepamos cómo aplicar las fórmulas. Por el momento trata de razonar y de deducir tú mismo las fórmulas para que no estés totalmente perdido. Igual en el examen es raro ver alguno de estos ejercicios, pero si llegan a ponértelos, así que si te llega a tocar uno ya estás preparado.